Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz fundada por el venerable maestro Onjo Wanson, conforme al venerable Logos Melquisedec. Vamos a hablar hoy concretamente de El secreto alquímico de Durero, la tercera parte de Simbología Rosacruz en la pintura. Bien, al hablar de Alberto Durero, pues solemos pensar en el gran maestro del Renacimiento alemán, un virtuoso en el dominio del grabado, en su profunda reflexión sobre la proporción, la naturaleza de la condición humana. Sin embargo, más allá de la perfección formal y del rigor intelectual que suele caracterizar su obra, existe un nivel simbólico más profundo que invita a una lectura pues menos evidente y mucho más hermética. En este estrato oculto, las imágenes de Durero dialogan con el universo del pensamiento alquímico, por supuesto, con una tradición espiritual que es totalmente asociada a la simbología de la rosa y la cruz. Esta conferencia, pues, proponemos explorar la pintura y el grabado de Durero, sobre todo el grabado, como espacios de confluencia entre el arte, la ciencia, el esoterismo, la enseñanza de la rosa y la cruz. Analizaremos ciertos motivos recurrentes, la geometría sagrada, ciertos instrumentos de conocimiento, las figuras alegóricas, la luz, la sombra, y cómo puede interpretarse a la luz de la alquimia espiritual, el proceso de transformación interior, la búsqueda de la sabiduría y la reconciliación de los opuestos. Obras emblemáticas como la melancolía, que luego analizaremos, pues se revelan pues no solo como reflexiones sobre el genio y la creatividad, sino como auténticos diagramas simbólicos del opus alquímico, de la gran obra. Lejos de afirmar una pertenencia explícita de Alberto Durero a Corrientes Rosacruces, esta aproximación nos permitirá comprender cómo su obra anticipa un imaginario simbólico que más tarde sería central para esta tradición. De este modo, Durero aparece como un puente entre el humanismo renacentista y una visión espiritual del arte, en la que la imagen se convierte en vehículo de conocimiento interior y transformación del alma. Ante todo, recordemos las palabras del enigmático maestro Fulcanelli, alquimista, en la cual especifica que los adeptos que llevan título son solo hermanos por el conocimiento y el éxito de sus trabajos. Por el título se refiere al calificativo de Rosacruz. Rosacruz, marca de iniciación superior, brillante testimonio de una ciencia positiva concretada en la realidad sustancial de lo absoluto. En resumen, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas los preceptos de nuestra filosofía y los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosacruz. Pues bien, Alberto Durero fue el artista más famoso e influyente del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, acuarelas, grabados escritos, teóricos, etc. Es contemporáneo del Bosco y Durero pertenecía a una familia procedente de Hungría que antes de transformar su nombre en el que le dio la fama, se apellidaba Aglos, derivado de Aglo que significa puerta. Alberto Aglos, padre del pintor, se estableció en Nuremberg y germanizó su nombre como Dürer. Famoso en media Europa antes de cumplir los 30 años, gracias al éxito de su serie de xilografías del Apocalipsis de 1498, ejerció una influencia determinante en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como de los Países Bajos. Llegó a ser admirado por maestros italianos como Rafael, Tiziano, y consta además que sostuvo contactos con otros genios como Leonardo da Vinci y Giovanni Bellini. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples creadores posteriores, incluyendo la pintura barroca de España, la corriente nazarena del siglo XIX y los expresionistas alemanes de principios del siglo XX. Pues bien, vayamos con el escudo familiar de Alberto Durero. Esto explica este aspecto, estos simbólicos que aparecen en el escudo, explica solo algunas de las particularidades familiares. En 1523, el pintor realizó una composición heráldica con su escudo en la que efectivamente puede verse la puerta que evoca su apellido. Otras características del mismo escudo nos permiten intuir que Durero estaba familiarizado con el simbolismo tradicional. Efectivamente, a la puerta en cuestión se accede mediante 3 peldaños y la prueba de que no se trata de una puerta terrestre nos la da el hecho de estar situada sobre las nubes. Pero si ese es el escudo, el acompañamiento es todavía más sorprendente. Sobre él un yelmo y sobre el yelmo unas alas y entre estas la figura de un personaje de raza negra.
El escudo de Durero no es solamente el emblema de un linaje familiar, es sobre todo un jeroglífico, el jeroglífico de la obra filosofal. Recordemos que la alquimia nos habla de tres fases de la obra, o del mercurio, según los autores clásicos: nigredo, albedo y rubedo. La obra al negro o putrefacción, la obra al blanco, purificación representada por la paloma blanca, y la obra al rojo, donde se constituye la piedra filosofal, que suele estar representado por el fénix o lo que es el faisán. Luego analizaremos cuál es la materia prima de la obra. Por lo pronto, efectivamente, en el escudo heráldico familiar de Durero aparece un personaje de raza negra, el cual, en el contexto de la época, no tiene realmente ningún sentido que figure en tal lugar. Obviamente representa la obra al negro, el caput mortuum de la alquimia. El aspirante a la Rosacruz debe de realizar en sí mismo la muerte mística, la muerte del ego, de los yoes, los cuales mantienen prisionera a la conciencia. El aspirante debe de despertar su conciencia, su budata, su chispa divinal, la cual se encuentra absolutamente dormida. Morir como ego y nacer como conciencia. El nacimiento alquímico nos proporciona las alas del espíritu de la libertad, alas que surgen del casco. Recordemos, como luego veremos cuando abordemos otra de las obras de Alberto Durero, el casco, el yelmo, implica cierto grado de realización espiritual, en este caso iniciático. Bien, decíamos, a las que surgen del casco, libertad que nos proporciona liberarnos del ego y uniéndonos al íntimo, al Padre, al ser realizando la obra filosofal. Pues bien, Durero jugaría en muchas ocasiones con el simbolismo de la puerta. Aquí vemos concretamente, más claramente, justamente su símbolo que aparece en lo que es su escudo heráldico. Solía firmar sus cuadros con una gran A inicial de Albrecht, que correspondía a la puerta, en cuyo interior colocaba la D. La puerta es un símbolo universal equivalente al puente. Evoca tránsito, paso de una realidad a otra, iniciación, principio de algo y fin de su anterior. En el mundo clásico, el dios de las puertas era Jano, quien por lo demás era también el dios de la iniciación. Dios bifronte, se conmemoraba su fiesta en el inicio del año, cuyo primer mes le estaba consagrado. Así lo afirma el escritor Ernesto Milá. Y aquí vemos algunos ejemplos bastante sorprendentes con respecto a la estructura que forma lo que es la firma de Durero, bastante parecido a los tori japoneses, como vemos en la imagen. A los tori japoneses, como este que estamos viendo aquí, situado en lo que es la isla de Miyajima, llamada Isla de los Dioses, pero es que también a los tori se les denomina la Puerta de los Dioses. Y en esta diapositiva, estamos observando en pleno bosque, en plena naturaleza, en uno de los lugares de Japón, un tori en el cual se asciende justamente también por una serie de escaleras y coincide justamente con lo que es una puesta de sol. Todo bastante simbólico. Bien, la más importante de las puertas es la llamada la novena puerta. El venerable maestro Johansson afirma: la novena puerta es el sexo. El 9 es el número de la novena puerta, de la novena esfera, y la novena esfera es el sexo. El 9 es el aspecto positivo del sexo. Todo verdadero aspirante a la rosa y la cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. Aquí vemos concretamente un cuadro de Velázquez, que es la fragua de Vulcano, y en esa fragua de Vulcano es mismamente lo que es la novena puerta, la novena esfera, que es trabajar con el arcano solar, la unión sexual entre hombre y mujer sin eyaculación y sin orgasmo, con una completa transmutación, tal como lo especificaría en la novena Rosacruz el venerable maestro Huiracocha. Introducir el mismo viril en la vagina de la mujer sin eyacular el semen. Así de claro. Aquí vemos concretamente un grado medieval donde hace referencia exactamente a lo mismo, a la fragua de Vulcano. Bastante claro la unión del rey y de la reina, que veremos también más adelante, que aparece en uno de los grabados de Alberto Durero que analizaremos someramente, el que hace referencia al arco triunfal de Maximiliano, y obviamente el símbolo es bastante claro. Justamente la utilización por todos los alquimistas del fuego y el agua, tal como especifica el venerable maestro Johansson. Hablábamos concretamente de trabajar en la novena esfera utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosacruz, como dice el maestro, se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el laboratorium oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua.
en el fuego y agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El animal racional es simple y llanamente un esclavo del sexo, un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia. Esa esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido le induce a desperdiciar vilmente lo mejor que se genera en su organismo. La simiente divina, el enseminis, el semen. La única luz con la que podemos iluminarnos en el camino de la verdad y de la vida radica en el sexo, en la simiente, en el enseminis. Nosotros salimos del Edén por el sexo, por haber comido el fruto prohibido, por haber fornicado. El divino vientre de la bendita Madre Isis es el Edén. Si queremos volver al Edén, debemos adquirir, reconquistar la inocencia perdida y conquistar la virtud. Las desnudas criaturas del Edén viven felices e inocentes. El maestro regresa al seno de la Divina Madre, al Edén, vestido de fiesta, de gala, con el ropaje de la virtud, con los cuerpos solares cristificados, plenos de fuego cósmico, y así vestidos como reyes y sacerdotes de la augusta y sacrosanta orden de Melquisedec, así como los reyes del fuego solar. Y así regresamos a nuestra amada patria solar, que es el Edén o la cuarta dimensión. Son muchas tradiciones las que especifican de una manera simbólica o de una manera directa la expulsión del Edén por haber infringido lo que es una de las leyes fundamentales, la suprema ley del no fornicarás. Bien, el proceso hermético al que se alude encuentra una formulación especialmente rigurosa en ciertos grabados de Alberto Durero excepcionales: El caballero, la muerte y el diablo y la melancolía. Estas obras se inscriben plenamente en la tradición intelectual del Renacimiento, para la cual la pintura debía funcionar como un medio de transmisión, no solo de principios éticos y estéticos, sino también de contenidos esotéricos, derivados de la confluencia entre la cábala cristiana, la herencia del gibelinismo y el redescubrimiento de la cultura clásica. Dicha influencia resulta perceptible en diversas composiciones de Durero y se manifiesta de forma más explícita en la obra de Parmigiano y en la producción de los pintores vinculados a la corte de Cosme I de Medici, de nuevo los Medici. Bien, melancolía. En este grabado, de apenas 24 por 1 y 19,1 centímetros, se puede apreciar a un ser celestial omnibulado en suspensión parcial de sus actividades o deberes en una noche en la que justamente pasa una estrella o un cometa que se pierde en el horizonte, que luego analizaremos, frente a su mirada indiferente mientras apoya la cabeza en la mano izquierda, para expresar languidez al estilo clásico. Más o menos sería la trama de esta pieza, por supuesto resumiendo, pieza tan peculiar y ligada a la figura universal del artista. Según el escritor Ernesto Milá, la melancolía a la que se refería Durero no tenía nada que ver con el concepto actual referido o relacionado con un espíritu triste, romántico, taciturno o impotente. La palabra derivó de los términos griegos melas y chole, negro y bilis, respectivamente. El melancólico es, pues, aquel cuya personalidad está marcada por la bilis negra, en oposición a los otros tipos, flemático, colérico, sanguíneo, individualizados por la psicología renacentista. El melancólico que nos presenta Durero es, pues, la persona que ha advertido la impotencia de lo humano, estudia y trabaja para superar esa condición y trascenderla, como todo aspirante a la Rosacruz. Todo el cuadro contiene los elementos y símbolos del Opus Nigrum, distribuidos en función de una geometría esotérica. El hombre, considerado desde el punto de vista del hermetismo, es plomo opaco. Pertenece al reino de Saturno, cuyo nombre constituido por la raíz Sat, el que es, ilustra perfectamente la situación del hombre que vive rodeado de tinieblas. Los atributos de Saturno están representados en la parte superior del grabado, la balanza y el reloj de arena. El hombre saturnino, como muestra la famosa pintura de Alberto Durero, que ahora seguiremos analizando, es solitario, meditabundo, seco, arisco, pero dedicado pacientemente a un trabajo que lo hace ir más allá del mundo material hacia el mundo espiritual infinito. La melancolía que le asola es un veneno, pero también es una medicina. Le hace desencantarse de los placeres mundanos y dirigir su particular genio a las escalas más altas de la armonía celestial. Su dominio es la matemática, la astronomía, la alquimia, la filosofía, en su forma más abstracta y absoluta, en definitiva, el conocimiento. Cualquier persona que observe detenidamente una obra de arte lo hace desde dos posibles puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista profano, estético, donde al que se enriquece observando los detalles del autor, no solo la pintura, sino, como hemos visto en otras ocasiones, incluso la arquitectura, como en las catedrales góticas, y nadie pensaría que ahí se escribe un código oculto.
Tal como hemos dicho anteriormente y en muchas ocasiones, también hay artistas que públicamente no tienen ninguna vinculación con sociedades herméticas. Sin embargo, las casualidades no existen. Observamos en las obras de Alberto Durero una serie de elementos presentes que no obedecen a la arbitrariedad o a una mera estética, sino algo más. Y efectivamente, el animal racional, tal como se conoce en el planeta Tierra, es plomo opaco. Y Alquimista lo que pretende es transmutar el plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu divino. Eso es realmente alquimia. Y como no podía ser de otra manera, al igual que en infinitos grabados de alquimia medieval, encontramos un elemento presente que se repite una y otra vez. Esta obra llamada Melancolía de Alberto Durero no podía ser una excepción a lo que vamos a referir. Nos referimos al elemento acuoso, al elemento agua, que observamos en la parte superior izquierda del grabado. Ahí lo vemos. El aspirante a Rosacruz debe trabajar con la transmutación del mercurio, de sus propias aguas espermáticas. La materia prima de la alquimia debe ser transmutada en energía crística, la cual circula por los canales respectivos. Aquel que sabe hacer la obra con solo el mercurio ha encontrado todo lo que hay de más perfecto. Tal es al menos lo que afirman los más célebres autores. Y al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ensémenis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Vemos ciertos ejemplos medievales de lo que constituye el ensémenis, nuestras aguas espermáticas, llamada en alquimia medieval la materia prima o la prima materia, como vemos en la imagen. Imágenes que se repiten continuamente. Bien, seguimos con el análisis del cuadro La Melancolía con más aspectos. El murciélago. Observamos en el frontispicio donde figura el título de la obra Melancolía, tal como vemos en la imagen, a un murciélago. Tratándose de un grabado renacentista, tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista estético, pero sí lo tiene desde el punto de vista hermético. Y decimos que no tiene mucho sentido desde el punto de vista estético porque podríamos preguntarnos, ¿qué pinta un murciélago aquí? De los eh, autores renacentistas utilizan muchos otros elementos de mayor potencialidad estética o realidad estética, ya sean cisnes, otro tipo de ornamentos, unicornios, etcétera. Pero no, aquí aparece un murciélago. Bien, algunos autores afirman sobre el murciélago que, por ejemplo, en el edificio de Bellas Artes de México DF se encuentra una escultura azteca del dios murciélago. Esta escultura es un precioso símbolo azteca de uno de los principales jerarcas de la muerte. Los ángeles de la muerte trabajan bajo la influencia de Saturno y tienen como símbolo al murciélago. La lechuza, la hoz, lo que nos indica la necesidad de morir, no físicamente, sino místicamente. Nos referimos al blanqueamiento del latón de los alquimistas. Blanquea el latón y quema los libros, afirman los maestros. Sin embargo, el murciélago es un ser ambiguo. No es completamente un ave, no es tampoco completamente una bestia terrestre. Se mueve entre cielo y tierra, actúa entre luz y sombra. Es decir, esto nos invita a pensar que es un ser andrógino, tal como el ángel que se encuentra en el centro del grabado. La androginia es un estado consciencial, cuando se produce las bodas alquímicas, la unión del alma humana de naturaleza masculina y el alma divina de naturaleza femenina. El venerable maestro Johansson afirma: el padre que mora en secreto es Atman, y Atman es el maestro. Atman tiene dos almas: Budi, que es el alma divina, y Manas, que es el alma humana. Con el matrimonio místico de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas, que consustancializan Atman, Budi, Manas. Budi, el alma espiritual, es femenina. Manas, el alma humana, es masculino. Solo en la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses: conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas
de Atman. Y aquí vemos un esquema para poder explicar esto que estamos hablando. Vemos en la parte superior Atman, el íntimo; Buddhi, alma divina plena y totalmente despierta, libre de ego; Manas, alma humana constituida por los cuerpos internos critificados; y lo que es el Buddhata, que es nuestra esencia, la chispa divina, alma latente, dormida y prisionera del ego. Bien, la escala Philosophorum. Este símbolo está completado por digamos, el símbolo de murciélago está completado por el de la escala. Siempre la escala ha sugerido no solo tránsito, sino ascenso. Lo vemos en el primer grado del Mutus Liber, como en la imagen, que está presente también en el medallón del pórtico central de Notre Dame de París. Aquí lo vemos, la Dama Alquimia, con lo que es su cetro y el libro del esoterismo y del exoterismo, libro abierto y libro cerrado. Y lo vemos a ver en varias obras de Rosacruz alemán, Michael Mayer, y nos lo encontramos también aquí en Alberto Durero, por supuesto. Respecto a la escala que se encuentra en el pórtico frontal de Notre Dame de París, que estamos viendo en imagen, el enigmático alquimista Fulcanelli afirma lo siguiente: entre sus rodillas y apoyada sobre su pecho, yérguese la escala de 9 peldaños, escala Philosophorum, jeroglífico de la paciencia que deben de tener sus fieles en el curso de las 9 operaciones sucesivas de la labor hermética. La paciencia es la escala de los filósofos, nos dice Nicolás Valois, el alquimista, y la humildad es la puerta de su jardín. Pues a todos aquellos que perseveren sin orgullo y sin envidia, Dios les tendrá misericordia. Los 9 peldaños también nos recuerdan a las 9 iniciaciones de misterios menores, el sendero probatorio, pero también nos impulsa a saber que tras la superación del sendero probatorio nos esperan los misterios mayores y sus 9 iniciaciones en los misterios del fuego y las 9 iniciaciones en los misterios divinos de la luz, para posteriormente, tras superar los misterios menores y mayores, las correspondientes pruebas, es como nos convertimos en maestros del fuego y la luz conforme el orden de Melquisedec para seguir avanzando en el sendero iniciático. Bien, herramientas. Visualizamos distinto orden de herramientas tales como reglas, martillos, clavos, sierra, cepillos, lo cual implica un llamado al trabajo interior para pulir el enigmático poliedro que se nos presenta en la imagen. Volvemos para atrás para observarlo. Vemos un poliedro a la izquierda del todo, que precisamente hay que pulir. Bien. Ernesto Milá afirma: las características de las que hay que triturar están implícitas en el poliedro, pero Durero lo completa con un perro que descansa a los pies de la figura humana, retorcido sobre sí mismo. Este perro es el equivalente al que muerde la pierna del vagabundo pintado por el Bosco como reflejo de la primera carta del tarot. El nerviosismo, la fiereza, la inestabilidad, lo visceral del perro hacen que la iconografía tradicional tienda a asimilarlo al espíritu. Este cubre y desfigura la acción del oro, del alma, representada aquí por la esfera, como luego veremos, el más perfecto de los cuerpos, en tanto que todos sus puntos distan lo mismo del centro y suponen la irradiación de un solo punto central. Precisamente la figura humana meditabunda sostiene entre sus manos y a sus pies los instrumentos requeridos para la transformación. Con la regla del compás mide las proporciones y dibuja las formas. Con el cepillo de carpintero, la lima y el cincel pule y devasta con los clavos. Fija operaciones todas que tienen su equivalente en los procesos de perfeccionamiento interior. La regla y el compás miden nuestra rectitud en el camino. Continuamente somos probados y sometidos a pruebas con objeto de pulir al aspirante a la Rosacruz. En esta misma línea, relacionado con el compás y la esfera, Fulcanelli afirma lo siguiente: el compás nos suministrará las indicaciones complementarias indispensables que son las de las proporciones. Sin su conocimiento sería imposible conducir y llevar a buen término la obra de manera normal, regular y precisa. Es lo que expresa el compás, cuyas piernas sirven no solo para la medición proporcional de las distancias entre sí, a la vez que para su comparación, sino también para el trazado geométrico perfecto de la circunferencia, imagen del ciclo hermético y de la obra consumada. En la esfera que visualizamos es una parte inferior izquierda del grabado, la parte inferior izquierda del grabado, simbolizando el consumatum es, la gran obra realizada. El misterioso poliedro contiene en sí mismo la posibilidad de obtener al hombre angélico, al hombre autorrealizado. De ahí que se haya elegido esa figura de 5 lados que, al igual que el pentagrama, simboliza la autorrealización. Con respecto a lo que es la corona que ostenta el ángel, vamos a observar antes de la corona pues unas imágenes más claras del poliedro.
cómo el poliedro debe de pulirse, tal como especifican otras tradiciones. Observemos concretamente que en lo que son los misterios de Mitra, Mitra curiosamente nace de la piedra filosofal del sexo, pero primero hay que pulir esa piedra, hay que refinarla. Decíamos con respecto al detalle del ángel y su corona, en que con respecto a la corona que ostenta el ángel que figura en primer término, también Fulcanelli afirma lo siguiente: se trata simplemente de la corona fructífera del sabio. Hay algunas ramitas de laurel, de relieve tampoco acusado, que apenas se distingue, y son en honor del laborioso. Y sin embargo, esta guirnalda rústica que la sabiduría propone a los investigadores sabios y virtuosos no se deja conquistar fácilmente. Obviamente no lo es. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: las pruebas de los elementos son presentadas constantemente al discípulo con el objeto de probarlo, pulirlo y hacer que su vida sea realmente llena de valor, coraje, fuerza, disciplina, orden, templanza y castidad. Las pruebas elementales sobre los elementos son presentadas constantemente al aspirante, ya que solo en base a constantes pruebas puede él purificarse, pulirse, prepararse para el grandioso momento de eso que se llama la iniciación. Quienes llevan una vida normal entre el vicio, la degeneración, las fiestas, la vagancia, quienes son incapaces de resistir las tentaciones, aquellos que ceden fácilmente a las insinuaciones lascivas, a los espectáculos obscenos, a las revistas eróticas, aquellos enceguecidos por el orgullo, por el desprecio a sus semejantes y que no pueden cultivar la humildad, aquellos que son víctimas del qué dirán, esos que buscan siempre la aprobación de los demás, aquellos cobardes frente a la vida y a la muerte, en fin, todo aquel que no aprenda a sufrir con paciencia y sin resignación, aquel que solo quiere hacer su voluntad no puede aprobar las difíciles pruebas de la cátedra superior de las pruebas de los elementos. Para pasar las pruebas indicadas, hay que empezar por el despertar de la conciencia y esforzarse por lograr ese ansiado despertar. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades y soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Quien se autocompadece fracasa inevitablemente en la serie de duras pruebas a la que es sometido en la conquista por una vértebra, para el ascenso de la Divina Madre Kundalini. Debemos ser duros con nosotros mismos, pero debemos ser plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. Pues bien, sigamos analizando. La estrella. De nuevo, volvemos otra vez al elemento acuoso y vemos un elemento del cual no habíamos hablado. Volvemos a las aguas de la parte superior que se presenta bajo un arco iris, como vemos, y una especie de luminaria, una estrella en el horizonte. Obviamente es la Stella Maris, la estrella que guía a los navegantes, a los argonautas, nuestra divina madre Kundalini. Juan Federico Helvetius declara haber asistido a una operación alquímica en el transcurso de la cual pudo ver una estrella. La estrella es un signo de buen augurio, pues indica el camino tomado o que el camino tomado conducirá más pronto o más tarde a la meta. En la novela de Julio Verne, Viaja al centro de la Tierra, la estrella contemplada por Axel aparece después de haber descendido con sus compañeros al fondo de la chimenea central de Snéferes. Cuando tendido sobre la espalda abrí los ojos, vi un punto brillante en la extremidad de ese tubo de 3000 pies de largo que se transformaba en un gigantesco anteojo. Era una estrella carente de todo centelleo y que según mis cálculos debía ser la Osa Menor. Después me dormí con un sueño profundo. Bien, esa es la estrella que anuncia la iniciación. Esa es la estrella que guía a los devotos del fuego. Es necesario que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros para anunciarnos el nacimiento de Cristo entre las profundidades de nuestra conciencia. El venerable maestro Johansson afirma: el pesebre del mundo está lleno de pasiones animales. La estrella flamígera anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. Los navegantes surcan las aguas de nuestro Mare Nostrum, nuestras aguas espermáticas, y allí mora nuestra Divina Madre. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Ningún fornicario podrá jamás despertar Kundalini y nunca ingresará en el templo ígneo del Muladhara.
Ningún hijo ingrato que olvida a la divina madre y que olvida al padre, quien muera en secreto, avanza un paso en el sendero de la caña dorada. Kundalini solo despierta con el intenso trabajo de la transmutación sexual integral, mediante el arcano real o el arcano solar. Ya lo hemos comentado, magia sexual, alquimia sexual, unión de hombre y mujer, sin eyaculación del enseminis, sin llegar al orgasmo, realizando una completa transmutación de su simiente para llevarla por los tubos conductores hacia el cerebro y luego hasta el corazón, como veremos en la última parte de la conferencia cuando hablemos de los 5 valores. Bien, el despertar de Kundalini se produce solo si el aspirante ha despertado conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual más la vivencia del resto de los valores de la Orden Rosa Cruz. Bien, observamos en la parte superior del grabado también lo que se llama un cuadrado mágico, que se encuentra en muchos tratados de magia, grimorios. En Europa uno de los más grandes divulgadores de estos fue el filósofo Enrique Cornelio Agripa y después Paracelso, el gran médico mago del Renacimiento que le dedica un libro entero. Durero, su famoso cuadro Melancolía, que estamos analizando, graba un cuadro mágico de orden 4, 4 filas y 4 columnas. El propio Cornelio Agripa, en su libro Filosofía Oculta, afirma: la tabla de Júpiter está compuesta por un cuadrado multiplicado por sí mismo. Contiene 16 números particulares en cada línea y diagonal, 4 números que juntos totalizan 34. Y la suma total de todos los números de esta tabla forma 136. De esa tabla se extrae la rúbrica de Júpiter y sus espíritus. Se dice que está grabada sobre una lámina de plata que representa a Júpiter, potente y dominante. Acuerda riquezas, favor, amor, paz y concordancia con los hombres. Reconcilia a los enemigos, asegura honores, dignidades y consejos y se está grabada sobre coral e impide los maleficios. Curiosamente, vemos coquetamente en la parte inferior del cuadrado mágico, Alberto Durero se permitió el lujo de especificar el momento o el año en el que se realiza esta magnífica obra, que es 1514, como vemos en la imagen. Justamente todos los lados, cualquier combinación de lo que son las columnas, ya sean horizontales o verticales, suman la misma cifra que es 34, como ahora veremos. Vemos pues una serie de ejemplos de cuadrados mágicos que se producen también en la misma época, distintas grimorios, tratados de alquimia, tratados de magia, Paracelso, Enrique Cornelio Agripa, etcétera. Distintos ejemplos de cuadrados mágicos, etcétera. El número 34, tal como hemos dicho, utilizando la gematría cabalística, queda reducido al número 7. Son los 7 sellos del Apocalipsis que debe abrir el aspirante. Furcanelli nos proporciona una pequeña pista aludiendo a los clásicos. Y Furcanelli afirma: mas para perfeccionar nuestra obra se necesitan al menos 7 águilas, incluso deberían emplearse hasta 9. Y nuestro Mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, al cual se da también el nombre de oca de cisne y a veces el de faisán. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno a Delos cuando dice, hablando de los cisnes: giraron 7 veces alrededor de Delos y no habían cantado todavía por 8ª vez cuando Apolo nació. Es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta. Bien, es decir, el número 7 alude a las 7 destilaciones o la cristificación de los 7 cuerpos. Es decir, Kundalini, una vez despierta, debe ascender hasta el cerebro y hasta el corazón de los 7 cuerpos. Paralelamente, con las continuas destilaciones o transmutaciones del mercurio o de nuestras propias aguas espermáticas, el alquimista aspirante a Rosa Cruz debe de forjar los cuerpos solares de naturaleza crística. En esta línea, el venerable maestro Johansson afirma: la más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos.
Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que la fraga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos lares crísticos. Solo en base a constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Bien, otro elemento bastante interesante es ese pequeño angelito, ese pequeño querubín que vemos en el centro de la imagen y que está al lado de lo que es el ángel coronado por lo que son las hojas de laurel, etcétera, que antes hemos analizado. El Budatta, la conciencia representada por ese ser inocente, ese querubín aposentado en la rueda, es el que debe de despertar y transformarse en el ángel que representa el grabado. Esa rueda hace referencia al fuego de rueda. Y según Fulcanelli, el fuego es el primer agente que hace girar la rueda y mover el eje. Y también se le da a menudo el nombre de fuego de rueda. Y trabajando con la rueda, con el fuego, que nos proporciona la transmutación alquímica de la energía sexual, se proporciona átomos de alto voltaje crístico al Budatta para su despertar y desarrollo. Otro interesante grabado, del cual ya hemos comentado algunas veces algunos aspectos, es el de San Cristóbal. Por supuesto, Alberto Durero no podía ser una excepción a la cantidad de autores que han dibujado, pintado, pues lo que es la historia de San Cristóbal. Habíamos hablado en muchas ocasiones de algunos ejemplos, como ese gran San Cristóbal que aparece nada más entrar en la catedral más grande del mundo, que es la Catedral de Sevilla. Es un San Cristóbal que pueden medir pues 3, 4, 5 metros. Bien. Fulcanelli, respecto a San Cristóbal, afirma lo siguiente. San Cristóbal, cuyo nombre primitivo, Ocerus, nos revela, Jacques de Vorágine, significa para la masa el que lleva a Cristo. Se dice Cristóbal en vez de Crisófo, que lleva el oro. Partiendo de esto, comprendemos mejor la gran importancia del símbolo tan elocuente de San Cristóbal. Es el jeroglífico del azufre solar, Jesús, o del oro naciente, levantado sobre las ondas mercuriales y elevado a continuación por la energía propia del mercurio, al grado de poder que posee el elixir. Según Aristóteles, el mercurio tiene por color emblemático el gris o el violeta, lo cual basta para explicar el hecho de que las estatuas de San Cristóbal estuviesen revestidas de una capa de dicho tono. Dicho esto por Fulcanelli, ahora comprendemos el color gris de San Cristóbal, que sospechosamente o casualmente coincide con el color gris de nuestras aguas espermáticas. Y la clave de este portentoso símbolo nos lo proporciona el venerable maestro Johansson con lo siguiente. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. La clave de la redención se encuentra en la sabia utilización de la energía sexual. La cuarta dimensión en el Edén se produce la caída en fornicación. Los Adán fornicaron con sus mujeres, como dice el maestro, las que posteriormente reciben el nombre de Eva, y el fruto de sus fornicaciones fuera del Edén constituye el Caín bíblico. Fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente. Derramar el semen es fornicar. Durero representa la expulsión de la cuarta dimensión de una manera magistral, como vemos concretamente en algunas imágenes que hemos visto anteriormente. Aquí vemos la tentación por parte de la serpiente a lo que es el Adán Eva. Bien, trabajando con la rueda, con el fuego que nos proporciona la transmutación química de la energía sexual, se proporciona átomos de alto voltaje crístico al Budatta
para su despertar y su desarrollo. Bien, el caballero, la muerte y el diablo. El caballero, la muerte y el diablo es fundamentalmente la representación simbólica de una conducta espiritual ligada estrictamente a la salvación. El grabado representa a un caballero que es cultural en su postura, ataviado con espléndida armadura, con yelmo en la cabeza y armado con espada y lanza, cabalga indómito sobre un majestuoso corcel, iluminado por una luz que resalta hasta los más mínimos detalles. La decisión de hierro, el caballero que se dirige apoyado en una fe religiosa intomable hacia un destino lejano. Es una especie de ciudad fortificada que muchos pensaron que era Nuremberg. Vamos a ver si la podemos ver. Arriba a la imagen vemos una especie de ciudad. Volvemos al caballero. Bien. La ciudad natal de Durero, pero más que posiblemente podía identificarse con la Jerusalén celestial del Apocalipsis, es decir, el fin último de todo cristiano. Grabado muy interesante. La muerte es la compañera de viaje de un jinete con su yelmo adquirido tras incesantes purificaciones y transmutaciones. Es decir, símbolo de los cuerpos cristificados, tal como decíamos anteriormente cuando hablábamos del escudo heráldico de Durero, en el cual vemos un yelmo. Lo que es el yelmo o una coraza en los caballeros implican un grado alto de realización, tal como estamos viendo en la imagen, relacionado con lo que es este grabado. Esa muerte obedece, como comentábamos al principio de la conferencia, a la muerte mística, la muerte del ego. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: el ego es que mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es el ego quien utiliza los vehículos, tanto físicos como suprasensibles, para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal racional es yo múltiple, yo legión, y eso que se llama ego. El ego es pluralidad de yoes, son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. El ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. De lo brevemente expuesto, podemos concluir afirmando que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, encontramos un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego encontramos una chispa divina. Encontramos al Buddhata o consciencia, representado por el querubín de lo que es el cuadro de la melancolía. Según el maestro G. Gurdjieff, el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, pero para morir primero debe despertar. Cuando el hombre despierta, puede morir, y cuando muere, puede nacer. Así que la muerte mística debe de acompañarnos continuamente en el viaje hacia la Jerusalén celestial, hasta Avalon, hasta la unión con el Padre. Y obviamente, cuando hablamos de la muerte y hablamos de la muerte del ego, también Alberto Durero representa aquí la muerte del dragón por parte de San Jorge y la batalla en los cielos de San Miguel con lo que es las huestes del mal, pues siempre venciendo la luz a las tinieblas. Y ese mal está dentro de nosotros, que es justamente lo que es nuestro yo, es el ego, nuestra sombra. Vemos otro grabado también de Alberto Durero señalando lo que es la calavera, indicando el tener siempre presente la muerte. Y hemos de morir y hemos de decapitar lo que es esa simbólica medusa, que hace referencia a la eliminación del ego, la decapitación de la medusa, o pues también vemos otro símbolo portentoso en el cual en el centro del laberinto, justamente el laberinto que en la antigüedad se denominaba absoluto, vemos justamente cómo Teseo debe de encontrar al Minotauro, justamente encontrarle y darle muerte. Es decir, el héroe solar debe de encontrar al Minotauro, a la sombra, al ego y eliminarlo del trasfondo de su psique y de su conciencia. Bien, con respecto al caballo que monta el caballero, Fulcandeli también proporciona la siguiente información. En latín, caballos en griego significa caballo de carga. Pues bien, nuestra cábala sostiene realmente un peso considerable, la carga de los conocimientos antiguos y de la caballería medieval. Pesado bagaje de verdades esotéricas transmitidas por ella a través de las edades. Era la lengua secreta de los caballeros. Iniciados e intelectuales de la antigüedad poseían todo el conocimiento. Los unos y los otros, a fin de acceder a la plenitud del saber, cabalgaban metafóricamente. El caballo, la yegua, cábala, vehículo espiritual, cuya imagen típica es el caballo Pegaso,
al lado de los poetas helénicos. Sobre él facilitaba a los elegidos el acceso a las regiones desconocidas y les ofrecía la posibilidad de verlo y comprenderlo todo a través del espacio, el tiempo, el éter, la luz. Por el hecho de que la cábala proporciona la causa, da el principio y revela la causa de las ciencias. Su jeroglífico animal ha recibido el nombre especial y característico que lleva. Conocer la cábala es hablar la lengua de Pegaso, la lengua del caballo, cuyo valor efectivo y potencia esotérica indica expresamente Jordan Swift en uno de sus viajes alegóricos. Bien, detrás del caballero aparece el segundo compañero, el diablo, que muestra en una extraña mezcla de tradición y fantasía cara de cerdo, largas orejas de lobo, rasgos de cabra, un enorme cuerno en la forma de media luna y sostiene una pica. Sobre el suelo, áspero y pedregoso, vemos también una salamandra, símbolo del fuego, fundamental para la obra alquímica. Y vemos también lo que es el perro acompañando siempre al caballero, al iniciado o maestro, que representa el instinto sexual bien entendido, orientado a la autorrealización. El diablo nos tienta constantemente. Al que más tiene, más se le da. A quien nada tiene, nada se le da. Quien avanza en el sendero haya más y más pruebas que aprobar y bastantes obstáculos que vencer. A la iniciación solo llegan los fuertes. Los débiles perecen del camino. No hay mayor batalla que la lucha contra uno mismo. Blanquead el latón y romped los libros, afirman los antiguos alquimistas. Hay que trascender la naturaleza animal, representada por el diablo y los cuernos, y transformarla en un ángel de fuego y de luz. Bien, arco triunfal del emperador Maximiliano. El arco del triunfo de Durero, realizado en papel en vez de en piedra, constituye una obra clave para entender las ambiciones imperiales de la Casa de los Habsburgo. El arco impreso, de más de 3 metros de alto por 2 de ancho, es la mayor y más ambiciosa de todas las creaciones gráficas realizadas para el emperador Maximiliano I. Pese a que data de 1515, no se entregó hasta unos 2 años antes de la muerte de su mecenas en 1519. Este colosal grabado en madera fue fruto de la colaboración entre Durero y su taller de Nuremberg, aunque las torres de las esquinas fueron añadidas por Altdorfer. El diseño arquitectónico global es obra de Kurt Kolderer, pintor de la corte de Maximiliano, si bien Durero supervisó la preparación de las imágenes, como no podía ser de otra manera, claro. Solo completó algunos de los diseños. Observamos al emperador y algo nos resuena. El imperator es aquel que ha cristificado su cuerpo mental y ha obtenido el grado de Buda. Todo iniciado que se libera de los 4 cuerpos animales es un Buda y por tanto ostenta en sus manos la cruz del imperator sobre el planeta. Con respecto al cetro o el bastón de mando, el venerable maestro Viracocha afirma: la palabra cetro viene de skeptron, bastón. Se encuentra como símbolo de autoridad en las tumbas de los faraones egipcios y siempre ha tenido carácter sagrado y religioso. Entre los bizantinos lo encontramos con adornos de borlas, cruces y rosas. En el Vaticano se guardan algunos ejemplares etruscos que rematan en flor de loto y rosas. Uno tiene la forma exacta de un falus, curiosamente. Habíamos visto una imagen anterior pintada, por supuesto, por Durero, que es Jesús entrando en Jerusalén montado en un pollino. Estábamos hablando del imperator y justamente esto implica el dominio absoluto sobre la mente, es decir, sobre el pollino que representa lo que es la mente. Jesús entrando triunfal en la Jerusalén montado en un pollino indica concretamente la cristificación, como hemos comentado, del cuerpo mental y la adquisición del grado de supremo imperator. Bien, para ir terminando, observamos también en una de las partes del arco de triunfo de Maximiliano, pues un dragón a pie del emperador. Y Fulcanella afirma que, en efecto, la multiplicación solo puede realizarse con ayuda del mercurio, que desempeña el papel de paciente en la obra y mediante cocciones o fijaciones sucesivas. Es, pues, en el dragón, imagen del mercurio, donde deberíamos buscar el símbolo representativo de la nutrición y de la progresión del azufre del elixir. Para el filósofo y el alquimista, ha servido siempre para representar la materia prima, volátil y disolvente, llamada por otro nombre, mercurio común. Bien, el rey y la reina. Este detalle de los monarcas es un clásico, los grabados de alquimia. La unión de los contrarios implica la unión sexual del azufre y del mercurio a nivel alquímico, del fuego y del agua, tal como nos indica también el símbolo de la cruz, pero yendo a una cuestión más profunda, el venerable maestro Johansson afirma al respecto. Las iniciaciones de fuego tienen su máximo exponente en el ascenso de la potencia ígnea, de la energía sexual a través del Brahmanadi, de la columna vertebral del íntimo, de Atman. En esta inconceptuable altura de la conciencia ígnea,
es donde se realiza el augusto desposorio, la divinal boda alquímica del Padre con la Divina Madre. Llegar a la séptima iniciación de misterios mayores es llegar a ser uno con el Padre, es ser uno en el Padre. Durante todo el proceso ígneo de esta gran iniciación se vive en este grado de excelsa conciencia todo el drama del Cristo cósmico. Y claro, observamos también la flor de lis, símbolo de realeza esotérica y de los canales de Ida y Pingala, por donde asciende el mercurio bruto transmutado en el mercurio de los filósofos, o energía crística. Al respecto de la flor de lis, Fulcanelli afirma: flores de lis, emblemas de sabiduría y de caballería. Y vemos aquí otro ejemplo de la iconografía medieval de la unión del rey y de la reina, tal como figura en el grabado anterior del Arco de Triunfo de Maximiliano, explicando pues esa unión en boda alquímica y la cristificación o unión, la cristificación del cuerpo de Atman y la unión a eso que es el íntimo, el ser, el padre, etc. Bien, terminamos aquí, pero hemos de dar varios ejemplos que son los siguientes, todos por Durero. Cristo como jardinero, la alquimia es denominada también agricultura celeste. Observamos al Cristo con una pala al lado de un jardín. El Apocalipsis. Bueno, hay diversas imágenes del Apocalipsis y lo que está por llegar para esto que se llama humanidad, del cual ya hemos apuntado en alguna charla anterior y apuntaremos más detalles al respecto. El ángel con la espada de la ley y la cruz Tao. Es justamente la ley la que preside todo el sendero iniciático y todo lo que es nuestra vida se mueve bajo los auspicios de lo que es la ley divina, por supuesto. El hijo pródigo, que como nosotros, pululando por este mundo, quiere volver al Padre. La resurrección de Cristo, que nos invita a pensar en la segunda montaña de los misterios de la resurrección. La última cena como ceremonia ritual mágica del cual ya hablamos en la anterior conferencia. El descenso a los abismos o infradimensiones del planeta Tierra, donde el ego progresivamente se va desintegrando para librar a la conciencia. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, el astrólogo. Y otro grabado de San Jerónimo, donde lo preside el león representado también a la ley, la muerte representada a la calavera, en fin, otra serie de aspectos. En definitiva, todo este recorrido por este magnífico pintor, donde se muestran muchos aspectos simbólicos de la enseñanza hermética, del conocimiento de Rosacruz, que encierra el arte y nos invita a caminar por el estrecho y angosto sendero de la iniciación. Para ello, debemos vivir los 5 valores de la transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz, los cuales son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Siempre hablamos concretamente de lo que es el valor de la vida, haciendo alusión al trabajo con nuestras aguas espermáticas. Es decir, el valor de la vida implica la práctica de transmutación alquímica de energía sexual. La transmutación alquímica de energía sexual se divide a su vez en 3 aspectos o 3 clases de transmutación alquímica: unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar implica que esa práctica está destinada a personas que todavía no tienen a su pareja de trabajo místico, el hombre no tiene todavía a su compañera de trabajo, o la mujer no tiene a su compañero de trabajo. Siempre hombre y mujer. Una práctica sencilla de visualización por donde la energía sexual asciende por los canales Ida y Pingala, los tubos conductores del horno de la tanora alquimista, hasta el destilador del cerebro para desembocar o terminar ese recorrido en lo que es el templo corazón, donde se encuentra la esencia, la chispa divinal, lo que es el Buddhata, nuestra conciencia, que se alimenta precisamente de ese resultado de transmutación de energía sexual. Ese resultado de transmutación se denomina energía crística, mercurio de los filósofos, en lo que es la India, hojas, y es lo que nutre a la conciencia con altísimos átomos crísticos que le impulsan a su despertar. Bien, el segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, donde vemos lo que es una pareja cogida por las manos, donde todavía no hay contacto sexual, sino que se establece una relación bioelectromagnética, un intercambio energético, una especie de antesala de preparación, donde se puede estar en contacto con las manos, espalda con espalda, rodillas con rodilla, en definitiva, insisto, una especie de antesala de preparación para vivir lo que es la tercera clase de transmutación, el gran momento de que es el secreto secretorum
de todo tiempo y lugar, que es el arcano solar, la magia sexual, la alquimia sexual, lo que es el Udvareta Yoga, lo que es el Tantra blanco. Eh, Admite distintos sinónimos o denominaciones, donde ya sí que hay contacto sexual, pero no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación por cada uno de los miembros de la pareja, donde lo que es la energía sexual transmutada asciende victoriosa por los nadis y la pingala hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el corazón. Ese es el supremo secreto de la que es la magia sexual. Bueno, esto constituye el valor de la vida. Repito, tres tipos de transmutación: unipolar, punto uno; punto dos, bipolar; y punto tres, el arcano solar o lo que es la transmutación íntegra. Bien, el valor de la muerte, tal como hemos hablado a lo largo de la conferencia, implica lo que es la muerte mística, la muerte del ego. Pero esa muerte del ego implica que estamos totalmente en manos del ego, porque lo que se manifiesta a través del animal racional es ego. Estamos supeditados a la esclavitud, a las cadenas del ego. Con lo cual, si lo que hacemos es impedir su manifestación, la manifestación de los yoes, lo que haremos paulatinamente es hacer que éste se vaya debilitando. El principal alimento del ego es la fornicación. Con la fornicación, el ego recibe alimento y se fortifica. Si conseguimos sustituir la fornicación por la transmutación, ya le estamos cortando gran parte de ese alimento. Y si además lo que hacemos es evitar su manifestación, este se irá debilitando poco a poco hasta que, en principio, llegamos al despertar de la conciencia. Una vez que hayamos alcanzado el despertar de la conciencia, con la práctica de magia sexual, tenemos la posibilidad de despertar en nosotros mismos eso que es el acto de los alquimistas. Eso es que es Kundalini, el fuego sagrado, nuestra divina madre, nuestra particularidad ígnea. Y con ese fuego sagrado encendido es como podemos acometer, enfrentar, afrontar la eliminación de cada uno de los yoes de nuestra psiquis para progresivamente ir eliminando más y más yoes y seguir despertando más y más. Hay una charla destinada precisamente a explicar las fases de eliminación de los yoes explicadas por el venerable maestro Yuwanson. Bien, pues esto es lo que es la muerte mística. El valor de la libertad implica la práctica de la división de la atención consciente, trabajar con la atención consciente. Para trabajar con la atención consciente, llegamos a la conclusión de que no vivimos una vida consciente, vivimos una vida mecánica. Estamos sometidos a una especie de hipnosis colectiva, supeditados a una mecanicidad en la cual pues hacemos todos los actos de nuestra vida de manera inconsciente. Por eso debemos de aprender a vivir el aquí y el ahora. Debemos de aprender a vivir de segundo en segundo conscientemente. Y para ello contamos con la práctica de la división de la atención consciente denominada IAU, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Las dos grandes columnas torales o los dos aspectos importantes de esa práctica lo constituyen lo que se denomina autorrecuerdo o recuerdo de sí y lo que se autodenomina autoobservación. En un momento dado tenemos que autorrecordarnos como consciencias, pero no autorrecordarnos como un cuerpo físico o como un nombre, sino sentir quiénes somos como consciencias. Una vez que nos autorrecordamos como consciencias, extendemos mediante la atención consciente nuestra autoobservación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, con la atención consciente, mediante la autoobservación, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres aspectos. Y así es como aprendemos de segundo a segundo a vivir conscientemente y así también realizamos o impedimos una injerencia de la mente colocando una especie de muro de contención para evitar que nos atosiguen, que nos confunda, que nos someta al sueño la cantidad de raciocinios, logicismos, pensamientos, proyecciones de imágenes, proyecciones de recuerdos del pasado, proyecciones del futuro, pensamientos en la misma línea, miedos, retorcimientos, en definitiva, todo eso que podemos denominar como sueño. Rompemos esa dinámica y aprendemos realmente a prescindir de la razón para vivir con la consciencia. Eso en cuanto al valor de la libertad. Y para terminar, como siempre, valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Cosa más difícil que hacer que de decir, ¿verdad? Pero ¿cuál es concretamente, qué es lo más valioso? ¿Cuál es la mayor demostración que tenemos? Es
dar al prójimo lo más valioso que tenemos. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? Aparte de la vida, por supuesto. Pues lo más valioso que tenemos es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Tenemos que dar la enseñanza a los demás de manera gratuita. Nadie avanza en el sendero ni un milímetro si no comparte lo que sabe, si no comparte la enseñanza de la Rosa Cruz con los demás, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con las gentes interesadas en la espiritualidad, con independencia de que acepten o no acepten la enseñanza. Lo importante es divulgarla y de la misma manera que a nosotros se nos ha dado esa oportunidad de conocer la enseñanza, dar la oportunidad también a otros de manera gratuita. Y por último, valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, pero tal como nos encontramos con la conciencia dormida, eso parece más una declaración de intenciones que queda muy bien para la galería, pero que no es real. Lo que el Padre nos impele precisamente para aprender a hacer su voluntad es, lo primero es a despertar. Cuando alguien despierta es como realmente aprende a hacer la voluntad del Padre. Y mientras tanto, lo que podemos y debemos de hacer es pedir a nuestros divinos padres nos den fuerza, energía, determinación para seguir en el sendero sin ningún tipo de miramiento, pase lo que pase, con fortaleza, con energía, con determinación, con arrojo, con coraje, para seguir, pase lo que pase hasta el final, viviendo la enseñanza, hasta donde podamos llegar, hasta podamos realmente despertar y poder autorrealizarnos. Y pedir siempre a ellos, acudir siempre a nuestro Divino Padre, nuestra Divina Madre, siempre que queramos hacer una práctica, pedirles a ellos su asistencia. Siempre sentirles a nuestro lado y pedirles fuerza para seguir en el sendero. Pues bien, estos 5 valores, que son los mismos valores de transformación íntima, que, insisto, existen de una manera u otra en la simbología de las obras de arte, de la pintura, existen en la escultura, como también veremos conferencias relacionadas con la escultura, como existen en lo que es la arquitectura gótica. Ya hemos dedicado varias conferencias a hablar de Notre Dame de París y a hablar de ciertas catedrales. Obviamente esos elementos se encuentran en todas las culturas y diseminados por doquier. Lo único que hace falta, aparte de detectarlos y verlos, es vivirlos. Y si aprendemos a vivirlos, sin ninguna duda, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, pues nos llevarán sin duda al despertar de la conciencia, a la cristificación y a la liberación final. Y si la ley nos lo permite, el poder ingresar a la increada luz del absoluto.